En el mundo existían diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor que puede superar la diferencia de estatus social o amar esa raza trascendida. Pero hubo incluso uno que desafió al propio tiempo, y por tanto, este encuentro puede marcar el inicio del amor, que estaba destinado por el propio destino. En Leuta, en la tierra de los dioses, esa noche hubo gritos para que una persona llamada Elaya se detuviera. Pero ella no tenía intención de escuchar todo esto y explicó su huida deseando admirar el paisaje local. Ahora la libertad estaba justo delante de sus narices. Era el mismo mundo que tanto extrañaba. Era el mismo mundo de personas de sus sueños y se llamaba Rodia. Bueno, la chica que tanto deseaba llegar allí era una diosa de las plantas llamada Elaya. Por supuesto, le gustaría llegar a otro continente, pero ahora cada segundo cuenta. Antes de irse, la niña despertó a su mascota llamada Bip. Entendía perfectamente lo que la amante quería de él, y hoy tenían la intención de escapar de esta Leuta. El alumno llamado Bip, por supuesto, quería advertir sobre la persecución, pero la ingenua diosa creía que todo estaba bien. Sin embargo, esto no duró mucho, y en unos segundos, el hombre ya estaba a unos pasos de ella, y exigió detenerse. La forma en que él entró de repente fue un gran shock para ella. Era Júpiter, también conocido como el rey de los dioses, ese dios de los cielos, y no podía renunciar a ella tan fácilmente. En ese momento, quería saber cómo ella podía hacerle algo así, porque incluso fue a conocerla y le brindó las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la heroína principal tenía una opinión diferente, y por eso pidió no decir tonterías, porque tenía que pasar allí 200 años. Estos monótonos días de prisión no tenían fin, y para comer, solo un par de rebanadas de pan y agua. Valía la pena adivinar de antemano si le resultaba cómodo vivir bajo el miedo constante a la muerte, porque así pasó los 200 años. Siempre fue tratada como un signo siniestro. Desde el mismo nacimiento fue tildada de diosa que destruirá el mundo. Y si algo malo le pasaba al cuerpo humano, ella siempre era la única culpable. Por alguna razón, todos pensaron que esta diosa estaría satisfecha solo con que decidieran perdonarla. Para ellos, Elaya siempre fue un lugar vacío y no tenían vergüenza de hacerlo con ella. Después de todo, no hicieron nada por lo que ella pudiera estar agradecida. Ahora, histérica, la protagonista quiso saber por qué era considerada una especie de dios maligno, pues siempre había sido la diosa de las plantas. Júpiter no quiso continuar con esta conversación, por lo que invitó a la fugitiva a calmarse y regresar a la sala de aislamiento, y él, a su vez, no la castigaría si se iba en silencio. Después de todo, tenían que darse prisa antes de que los otros dioses intentaran ejecutarla. Incluso si realmente quisiera regresar, no tenía a dónde ir, porque en Leuta claramente no debería estar. Por la misma razón, la chica se dirigió directamente al hombre. Luego vino una declaración de ella, de que en el momento en que se decidió abandonar este lugar, su corazón estaba en paz por primera vez, y por lo tanto, no era necesario ni siquiera intentar detenerlo. El rey de los dioses accedió a este deseo, pero en tal caso, no tuvo otra opción que llevarla a la fuerza a una celda de aislamiento antes de que otros lo vieran. Sin embargo, en cambio, recordó que la diosa de las plantas ahora estaba frente a él. Ya no le importaba si los otros dioses se fijaban en ella o no. Decidió pasar su vida en el mundo humano. Y es por eso que ya no debería llamar su atención. No tenía sentido seguir discutiendo sobre eso, y ella solo podía volar hacia abajo con fe. Al despedirse, no se olvidó de maldecir este lugar, porque odiaba vivir allí, y por eso esperaba que nunca más se vieran. Al volar hacia abajo, la heroína principal pudo ver su destino, que era muy hermoso, solo que ella no tenía idea de lo que tenía que hacer ahora. En primer lugar, era necesario encontrar un cuerpo humano y esconderlo hasta que los demás dioses se dieran cuenta, y Elaya hubiera preferido uno que aún no tuviera alma. Ahora, presa del pánico, buscó un recipiente adecuado para ella, y por suerte, vio el aura de una persona a punto de nacer. Mirando atentamente por la ventana,
vio a una criada que apresuradamente llevaba toallas, diciendo que Lady Roselita había sido envenenada y se encontraba en estado crítico. Diosa, no tomó mucho tiempo encontrar un cuerpo en el que esconderse. Antes de iniciar su negocio, la niña le explicó a su amiga que en el mundo humano hay cosas sin las cuales una buena vida no es posible. Y ante todo, era dinero. Necesitábamos la mayor cantidad posible. Y a esto le siguió el estatus y el honor. Valió la pena esperar un poco y por fin podría tener la oportunidad de disfrutar de cosas que aún no había visto. Ya en vuelo, un rayo tronó repentinamente fuera de la ventana, lo que asustó mucho a la diosa. Pero ya era demasiado tarde, porque estaba en vuelo y no podía cambiar su trayectoria. Y muy pronto, las personas que estaban cerca del paciente, con lágrimas en los ojos, que finalmente Roselita despertó. La diosa no entendía de quién estaban hablando ahora, porque claramente apuntaba al estómago de otra mujer. En ese caso, podría ser su gran error. Después de un breve examen, el médico llegó a la conclusión de que el paciente no recuerda nada y no tiene ningún recuerdo. La niña, en cambio, confirmó plenamente todos estos diagnósticos. Sin embargo, una persona cercana, con lágrimas en los ojos, aseguró que no era importante. Lo principal era que su hija sobreviviera. Y era Marquisa Derman, era la madre de Roselita. Sea como fuere, la diosa sintió que todo esto era extraño. Si rechazamos la opción de una persona que aún no ha nacido, entonces normalmente el cuerpo ya estaba ocupado por su propia alma y, por lo tanto, otra no podía entrar en él. Y si ya se había mudado con esta chica, podría significar que había muerto poco antes. Roselita Derman también era conocida como el Ángel Alado. En Rodia, donde vivía la gente más diversa, era conocida por todos. Y todo esto, gracias a su buen carácter y bella apariencia, incluso se hicieron obras de teatro sobre su historia. Incluso hace 7 años, durante el caos en Rodia, provocado por un desastre natural, apareció una joven noble que a la edad de 13 años se dedicaba a la evacuación de personas. Desde entonces, la gente de estos lugares la alaba. Sin embargo, en realidad, no todos apoyaron esta tendencia. Las otras damas nobles estaban ahora discutiendo la muerte de la joven noble que había estado salvando gente, y no parecía que nada las sorprendiera. Pero aún así, ella era esa chica que ni siquiera sabía odiar a los demás, y por eso los motivos de su muerte eran misteriosos. Morir a una edad tan temprana solo podía deberse a una enfermedad, pero tanto la familia como el médico huían de la respuesta. Después de todo, ahora que tenía cuidados, una buena familia, popularidad y una personalidad agradable, era todo lo contrario de su vida. Sin embargo, no se sabe si ella estaba realmente feliz o si hay algo que la diosa no sabe ahora. Ese mismo día, la niña compartió todo con su mascota, declarando que no sabía cómo actuar, pues su nueva vida fue muy confusa desde el principio. Solo necesitaba conocer mejor a Roselit si quería permanecer en este cuerpo, pero no tenía sentido seguir haciendo preguntas directas. Sea como fuere, esta niña era amada tanto por la familia como por el mundo que la rodeaba, y esa vida es aún mejor que el estigma de los problemas. Además, esta chica era simplemente hermosa. Su familia es prestigiosa y rica, tal vez una diosa, y no puede comprender del todo las circunstancias de su muerte, pero el comienzo no está nada mal. De repente, el animal le ofreció usar el poder divino. Ella entendió que no sería fácil manifestarla en un cadáver que alguna vez estuvo muerto, pero aún así valía la pena intentarlo. Precisamente por eso, no quería habitar en un cadáver, pero aún no había otra opción. Y por eso, en primer lugar, necesitaban encontrar una planta cercana. Ahora todo lo que tenía que hacer era intentar dar a conocer su fuerza. Para empezar, salió a comprobar la naturaleza circundante. Para ello, la niña se volvió hacia el arbusto y pidió responder si se escuchaba su voz. Después de todo, ella siempre estaría de su lado y, por lo tanto, no se podía tener miedo. En este mundo, después de todo, la lluvia nunca llega a tiempo y la gente corta incluso las ramas más limpias. La diosa estaba tan interesada en hablar con la naturaleza
que ni siquiera pensó que podían ser observadas en ese momento. Esto hizo posible asustarla, aunque él no tenía tales planes. En primer lugar, se aseguró de que ese sería su fin, porque podrían oírla. Pero sorprendentemente, el extraño no mostró ningún sentimiento negativo. Al contrario, se alegró sinceramente de ver que ella había despertado. Era el hijo mayor de su familia, Benjamin Derman, y era un buen hombre, por lo que se disculpó por asustarla. Al mirar esta aura, el protagonista se preguntó por un segundo si los dioses podrían haberlo creado personalmente. Después de recordarle que había perdido la memoria, el chico se presentó como su hermano mayor, lo que causó aún más shock por su parte. Sin embargo, le aseguraron que sería mejor volver a la cama y descansar, y no preocuparse por ningún trabajo trivial. Por mucho que intentara parecer tranquilo, sus manos temblorosas lo traicionaron. Ya habiendo acostado a su hermana, Benjamín le pidió que hablara con sinceridad si algo no le gustaba, porque su bienestar ahora era una prioridad. Cuando se le preguntó si no recordaba nada en absoluto, la niña lo confirmó. Se disculpó de antemano y también se preguntó si había olvidado algo importante. El hermano, como los demás, se alejó de la respuesta. Aseguró que si no recordaba, entonces había razones para ello, y podía entender por qué ella prefería olvidarlo todo. Esas respuestas solo la molestaron, por lo que tuvo que preguntar directamente qué le pasó al final. En cambio, Benjamin, con una leve sonrisa, le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse y que él crearía recuerdos para ella que serían aún mejores. Después de todo, salió de la habitación de su hermana con esa nota. Solo ella se sintió decepcionada por no haber recibido respuestas específicas. Toda esta situación comenzó a recordarle el aislamiento, por lo que entendió claramente que esto no puede continuar y que primero es necesario resolver todos los problemas para que luego pueda vivir una buena vida. Era necesario a cualquier precio llegar a la verdad y descubrir qué provocó la muerte de Roselita. Muy pronto, con estas preguntas, la protagonista llegó a Hloya, su criada. También informó que es Roselita Derman quien encabeza el arte y la cultura del imperio. Creación de bibliotecas, orfanatos y academias. Apoyo constante de la gente del imperio con su propio dinero. Ella era hija de una familia así, y nada más. Al final, todo resultó incluso mejor de lo que la diosa pensaba a primera vista. Si ya se habló del asunto, se decidió pedir también que se cuente algo más sobre ella. ¿Qué clase de persona era? ¿Cuáles eran sus aficiones? ¿Y qué prefería? Quería saberlo todo. Esas palabras claramente conmovieron a la criada. Esa es solo su expresión facial. Cambió inmediatamente cuando la dama le preguntó si era popular. Al final, Hloya entró en pánico y comenzó a declarar bruscamente que no sabía nada y que sería mejor que terminaran de bañarse. Inmediatamente después, la joven prácticamente fue echada, argumentando que necesitaba limpiar el baño y las demás sirvientas le prepararían la ropa. Al final, la niña ahora solo lamentaba haber perdido una vez más la oportunidad de aprender más sobre sí misma. Al día siguiente, llovió afuera. La diosa al ver esto comentó que era parecido a un sueño, y por tanto será posible hacer esto. Ella lleva mucho tiempo esperando este momento, y por eso vale la pena darse prisa. Ese mismo día, la madre entró en la habitación del hijo mayor, queriendo hablar con él. La mujer había escuchado que ya había visitado a Roselita, por lo que se preguntó si se encontraba bien. Después de todo, todavía no podía imaginar cómo se sentiría su hija si ya hubiera bebido el veneno. Benjamín, por su parte, recordó que el padre pidió no hablar del tema y la mujer accedió. Al final del día, no importa lo que dijera la gente a su alrededor, la hija siempre quiso algo. De repente, la criada asustada señaló a Madame Roselita. Bueno, en particular, señaló que la niña ahora estaba corriendo bajo la lluvia, usando solo un pijama. La reacción de la gente en ese momento transmitía claramente sus sentimientos. Sin pensarlo durante mucho tiempo, corrieron hacia ella y la hija se alegró de ver a sus seres queridos. Solo que tenían sentimientos algo diferentes y tenían mucho miedo de que ella se resfriara.
El hijo decidió pedirle a su madre que volviera a la habitación y él, a su vez, hablaría con ella él mismo. Al final, la marquesa accedió, pidiendo al final no quedarse en la calle. Pero la diosa, sinceramente, no entendía por qué reaccionaron así, y si ella hizo algo mal, porque en obras de teatro y novelas, la boda a menudo se llevaba a cabo bajo la lluvia, a menos que pueda ser un poco inusual. Mientras ella pensaba en ello, el hermano le arrojó ropa al menor sin pensar. Al mismo tiempo, él mismo estaba mojado, pero aún así le preocupaba que ella no estuviera congelada. Cuando se le preguntó si era extraño, el niño dijo que podía hacerlo si quería, y que no había necesidad de preocuparse por su madre, porque ella era libre de hacer lo que quisiera. Al fin y al cabo, a partir de este momento, nadie se atreverá a señalarla con el dedo. Pero sea como fuere, era mejor para ellos irse ahora. De lo contrario, podrían resfriarse. El niño quedó satisfecho con tal reacción y se dio cuenta de que ella no necesitaba preocuparse más, porque no la dejaría pasar por esa vergüenza nuevamente. Cuando la niña vio lo que le habían preparado ese día, ni siquiera pudo encontrar las palabras adecuadas. Las personas que la rodeaban se limitaron a hacer lo que hicieron, discutiendo de manera condenatoria sobre esta imagen, diciendo entre ellos que su relación con el artista plebeyo había conducido a esto. Fue por eso que el hermano juró protegerla a cualquier precio. Después de un tiempo, la niña regresó a su habitación, pero no quedó satisfecha. Era como si le permitieran hacer lo que quisiera, pero por alguna razón todavía no la dejaban ir. No fue una sorpresa para la criada. Después de todo, su señora estaba enferma en ese momento. La niña lo negó en ese momento, porque para ella todo estaba bien. Pase lo que pase, en el momento en que entró en este cuerpo, debería haberse vuelto inmortal. Y es por eso que ella realmente quería finalmente ir a algún lado. Hloya, entendiendo hacia qué se inclinaba la señora, inmediatamente declaró que no ayudaría si de repente decidiera huir, sin el conocimiento de la familia. A pesar de la prohibición, la diosa no se iba a rendir tan fácilmente, y por eso comenzó a asegurarle que se estaba asfixiando en esta habitación y que solo necesitaría una corta caminata. Al ver la incertidumbre de la criada, Roselita continuó presionándola, diciéndole que podrían ayudarla solo por esta vez. Al final, Hloya accedió a dar un breve paseo, con la condición de que la dama se cubriera la cabeza. Se dirigieron a Cheleniza, a la ciudad de la cultura y el arte. El protagonista avanzó, mirando a su alrededor con evidente curiosidad, pero la criada no tuvo tiempo de correr tras la enérgica joven. De repente, una de las damas presentes reconoció a la criada que llevaba consigo la joven señora Derman. Otra señora lo confirmó y también señaló que había escuchado que recientemente había habido un revuelo en su familia e incluso dijeron que la niña había muerto y luego había vuelto a la vida. Sin embargo, el aristócrata negó rotundamente la posibilidad de que Lady Roselita apareciera aquí, porque claramente no deambularía por aquí después de tal vergüenza. El insolente, sintiéndose impune, declaró que el marqués debía, al menos algunas veces, prestar atención a la educación de sus propios hijos. Y en general, esa niña no era digna del título de mujer noble, y sería mejor encerrarla de por vida para que la sociedad ya no le viera la cara. La heroína principal apenas pudo contener su ira, porque ni siquiera podía darse cuenta de lo que significa estar cerrada durante mucho tiempo. Por supuesto, a uno le gustaría usar la fuerza y clavar al suelo a una persona insolente, pero en este caso empezarían a sospechar de ella. En este caso, tuvo que actuar de manera diferente y conocer la historia de extraños. El hombre, al ver a la heroína de su propia historia frente a él, se dio cuenta de que aquella era su oportunidad de avergonzarla aún más. Por eso empezó a declarar cada vez más fuerte, como si ella hubiera venido a criticar sus palabras, lo cual era absurdo. Pero podría repetir que la única hija del marqués olvidó lo que es la vergüenza, porque se muestra tan descaradamente delante de la gente y además demuestra un comportamiento desagradable. O significaba que algo secreto estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de la familia Derman,
y les parecía bien. En ese momento, la diosa se preguntó por lo que pudo haber pasado el verdadero dueño de este cuerpo. ¿Por qué sus familiares ocultaron todo esto mientras los extraños se permitían decir esas cosas? No importaba si eran humanos o dioses, su comportamiento siempre era el mismo. Ignorar la verdad, manipular los hechos y humillarse unos a otros. Esa era la esencia de estas criaturas. No sabía qué había pasado exactamente, pero era demasiado. Y después de eso, tuvo que responder a la pregunta de si estaba dispuesto a repetir sus palabras, estando ya ante el marqués Derman. El marido no iba a darse por vencido, por lo que aseguró a todos que el escándalo armado por Lady Derman no podía ser silenciado ni siquiera con la separación de la familia. Bueno, ahora se atreve a hablarle de forma tan vulgar y por eso sería mejor disculparse aquí y ahora. De repente se puso serio. La chica se preguntó cuál de los dos debería disculparse aquí, porque se atrevió a insultar a la única hija del marqués del imperio, a plena luz del día. En ese momento, la paciencia del aristócrata se rompió y declaró que el marquesado hacía tiempo que había renunciado a ella y no había hecho nada. Por eso, ella se quedó sentada en silencio. En respuesta, la niña se rió alegremente, tras lo cual pidió no ser tonto si él ya no sabía nada. Además, se decidió iluminarlo y decirle a qué personas, pero sobre todo no odiaba. Y estos fueron los que no bastaron con atacarla. También abrieron la boca sucia contra sus familiares. Esas eran las únicas personas que creían en ella y se preocupaban genuinamente por ella. Y por eso, la niña sinceramente no odiaba a aquellas personas que intentaban manipular a los demás. Estas eran las personas que ahora están frente a ella. El hombre, por supuesto, intentó liberarse, pero continuó afirmando que ella no sabía respetar en absoluto a los aterradores. Sin embargo, ella tenía su propia opinión sobre este asunto, y ahora solo merecía la fuerza bruta, la reeducación. Después de todo, su trabajo ya estaba hecho, y eso no sería suficiente para el escándalo que él armó. A pesar de las lágrimas, la aristócrata siguió llena de ira y señaló que definitivamente ella no quedaría impune. Pero ella solo tuvo que pisotear más fuerte, ya que toda su ira se convirtió en humilde miedo. Al final, Roselita amenazó con que si se atrevía a susurrar sobre ella nuevamente, definitivamente no lo dejaría en paz. Y por eso, por el bien de su salud, es mejor recordar estas palabras por el resto de su vida. La niña logró la reacción deseada, por lo que el atacante rompió a llorar delante de todos. Mientras continuaba caminando, la heroína principal todavía preguntó a sus compañeros de qué estaba hablando ese tonto, pero entendieron que no podían decir nada, y por lo tanto, solo quedaba fingir que ellos mismos no sabían nada. En respuesta, la joven aseguró que no tenía sentido ocultarlo hasta el final, porque ya tenía conjeturas aproximadas a partir de las palabras de aquella persona. De repente, Hloya, con el ceño fruncido y con tal humor, declaró que la señora no había hecho nada malo, sino que simplemente estaba siendo sincera. En ese momento, Roselita incluso comenzó a arrepentirse de haber estado investigando. Mirando a la criada llorando, accedió a no hacer más preguntas, porque no quería crear más problemas. ¿Y sería mejor concentrarse en disfrutar este día? No pudo durar mucho, y el noble ofendido, en presencia de los mercenarios, ordenó que la apresaran inmediatamente. El personaje principal, sin pensarlo durante mucho tiempo, dijo que era hora de que huyeran de aquí lo antes posible. Al final, los atacantes perdieron a sus víctimas, por lo que tuvieron que empezar a buscarlas. Después de unos segundos, Hloya apareció detrás de ellos, así que fueron tras ella. Roselita, en ese momento, no estaba muy lejos y pudo ver cómo los atacantes corrían tras otros. Podría arrastrarlos a un lugar desierto y castigarlos allí, pero ahora no estaba a la altura. Durante la fuga, la niña perdió a la doncella y al caballero de escolta. Parece que se quedaron atrás y no tenía claro dónde buscarlos. Roselita también notó que cuanto más se adentraba en la calle, más diferente se volvía la atmósfera circundante. Por el rabillo del ojo, también vio a ese aristócrata que estaba hablando con una persona desconocida,
Aseguró que tuvo que llegar un poco tarde por culpa de un tonto, pero ahora todo está bien. Todo salió según lo planeado y al final ella estaba en sus manos. Gracias a su buena vista, Roselita vio en manos de uno de ellos un documento que contenía una lista de ayuda humanitaria. No podía creer que estas personas se atrevieran a robar ayuda humanitaria y luego venderla. Cuanto más detalles lograba aprender sobre el mundo exterior, más se convertía en un paraíso para personas codiciosas y sin escrúpulos. De repente, el cliente indicó que esperaba que todo estuviera bien también para los esclavos. Bueno, la respuesta fue que estaba contento con el hecho de que incluso lograron atrapar a la criada que intentaba huir. Esta vez no estaba en broma preocupada, porque la trata de esclavos estaría prohibida en todo el imperio. Sin embargo, esto tenía un lado bueno. No tenía que buscar y, por lo tanto, era hora de una investigación secreta. A la entrada de la institución, el guardia pidió una invitación al huésped, pero en respuesta le aseguraron que ella lo había olvidado. Se le había escapado por completo de la cabeza. Sepak, sin embargo, dijo que bastaría con decir su nombre para entrar. El hombre, al darse cuenta de que el invitado de Sepak estaba ahora frente a él, lo creyó humildemente y le dio una máscara. Aunque le pedí que la próxima vez no olvidara la invitación, ya pudo entrar tranquilamente. La habitación interior parecía más bien una prisión, pero antes de que pudiéramos ordenarla, teníamos que encontrar a Hloya. Por el rabillo del ojo, notó una puerta sospechosa que debía ser revisada. Pero resultó que no era tan sencillo, y el empleado explicó que solo los empleados pueden ir allí, y sería mejor tratar esto con comprensión. Todo esto por el bien de su propia seguridad. Como el evento estaba a punto de comenzar muy pronto, le ofrecieron ir y tomar asiento. Sin embargo, eso era lo último de lo que tenía que preocuparse, ya que la diosa ya había encontrado un lugar adecuado. Habiendo terminado con esto, la niña confiaba en su propia fuerza y ya creía que un golpe sería suficiente para todos. Pero, inesperadamente para ella, en el mismo momento, otro invitado la apretó contra la pared. La misteriosa persona comenzó a preguntar de dónde venía y qué pasó con la criada, porque su familia no enviaría a su propia hija aquí bajo ninguna circunstancia. La protagonista no conocía a esta mujer, pero mencionó a su familia. Y si entendía quién era, entonces no había otra salida que atacar primero. Aunque el golpe fue bloqueado, el invitado todavía estaba impactado por esta fuerza. En ese momento quedó claro que llevaba peluca y que en realidad era un hombre. La muchacha comentó esto, con evidente desdén, como si él prefiriera la ropa de mujer. Sin embargo, dijo que era un disfraz. Solo estaba tratando de intimidar a todos para no revelar su identidad. Y la joven, al parecer, ni siquiera sabía cosas básicas. Pero lo más importante es que sentía mucha curiosidad por saber de dónde venía tanto poder en un cuerpo tan pequeño. Fue tan fuerte que al maestro de la espada le dolieron las muñecas después del primer golpe. También estaba muy interesado en lo que Roselita estaba haciendo aquí, porque es mejor que una señorita no aparezca sola en esos lugares. No pensó en la excusa durante mucho tiempo, y dijo lo primero que le vino a la mente, que estaba caminando y se perdió. Al final, cuando los pensamientos se amontonaron, llegó el momento de atacarla y empezar a preguntarle quién es él en general y por qué finge que ya se conocen. Y si realmente era su amigo, entonces debería presentarse primero. Después de un breve silencio, el hombre le dio el nombre de Thomas, aunque evidentemente era inventado. En cualquier caso, ahora ambos sospechaban mucho, por lo que el hombre sugirió que sería mejor que compartieran sus planes. Valió la pena escuchar sobre la criada, como él, con un ligero shock, le preguntó si había decidido venir aquí sola. En su lugar, habría acudido inmediatamente al marqués y pedido ayuda. En ese momento, el invitado se dirigió a su persona mediante algún dispositivo y le explicó que habían robado a la doncella del marquesado Derman, y que por tanto sería bueno encontrarla. Su nombre era Hloya y tenía entre 17 y 18 años. Al final, este caso quedó en manos de él, pero el propio Thomas asumió que la niña no iba a dejarlo todo en sus manos y regresar a casa. Y resultó que tenía razón,
y el invitado no invitado dijo que necesitaba tomar algo más antes de huir. En tal situación, necesitaba un arma o algo así, y no hace mucho vio un almacén que podría usarse. Muy pronto se encontró ese almacén, pero lo que tomó fue extraño por decirlo menos, y por eso el marido tuvo que recordarles que no iban a ir de picnic en absoluto. Ambos espías finalmente se adentraron en este lugar, donde vieron muchas jaulas con esclavos indigentes. Todos los que los vieron oraron por la salvación o la pérdida de la vida. Un niño logró llamar la atención y pidió personalmente que los liberaran. Al ver esto, la diosa inconscientemente recordó su vida antes de venir a este mundo. Allí también le rogó a alguien que la dejara salir, pero sus súplicas no fueron escuchadas, lo que le amargó mucho verlo ahora. Thomas pudo entender la sorpresa en los ojos de la niña, y sin embargo, dijo que ya era hora de que se fueran. Le aseguraron que un asistente pronto encontraría a la criada. Sin embargo, cuando le preguntaron por los demás, el hombre no pudo dar una respuesta. Bueno, los esclavos, desesperados, comenzaron a rogar que al menos les aflojaran los grilletes. Después de todo, su familia ahora está luchando por encontrarla, y ella seguirá siendo una esclava para siempre si la dejan aquí ahora. El personaje principal, sinceramente, no entendía cómo podía simplemente mirar e irse. Ella misma no estaba lista para hacerlo y tenía la intención de ayudar a la gente primero. Sin embargo, resultó que el espía no podía permitir que esto sucediera. A pesar de la asombrosa fuerza del hombre, el protagonista se le escapó de las manos, preguntando de paso qué se permitía. Thomas, por otro lado, no cedió a las emociones y, con una mente fría, declaró que no sabía dónde tenía tanta confianza, pero no hay que pensar que ella podría manejarlo sola. Era una estupidez pensar que estos eran los únicos traficantes de esclavos en todo el imperio. Sus raíces eran mucho más profundas de lo que podría parecer a primera vista. La situación no cambiará incluso si se ocupan de este lugar ahora, y el imperio ciertamente no pasa por alto esas cosas sin ningún motivo. En ese momento, Roselita admitió que no tenía objetivos ambiciosos, solo necesitaba salvar a Hloya. Las únicas personas que pudo ver mientras estuvo aislada en Leuta fueron los personajes principales de obras de teatro y musicales. Nunca pasaban de largo cuando veían malas acciones, por lo que la diosa estaba incluso un poco celosa de ellos. La participación de los prisioneros actuales hizo eco de su pasado. De repente, el marido fue informado de que los guardias ya estaban en camino hacia ellos, y por tanto, no quedaba tiempo para pensar. Muy pronto, se escucharon gritos enojados afuera de la puerta que claramente les llegaron al alma. Thomas, desconfiado de esto, decidió encargarse de ellos él mismo, para que la dama pudiera salir con su gente. Pero la muchacha no compartió su precaución y se apresuró a liberar a la gente con una ligera sonrisa. Ignorar sus palabras confundió un poco al espía, por lo que repitió su pregunta. ¿Cree que puede manejar todo por sí misma? En respuesta, escuchó que se sabría después de que se hiciera el intento. Al final, estas jaulas de hierro bastaba con simplemente abrirlas. Mientras los guardias en la entrada ya se estaban preparando para recibir a los invitados no invitados. De repente, los mismos invitados vinieron a recibirlos ellos mismos. Tan pronto como fueron vistos, el empleado advirtió en el dispositivo que los infractores se encontraban en esa zona, y la mercancía también se dio a la fuga. Pero su mensaje fue interrumpido en el momento en que su mano tocó su rostro. Thomas quedó notablemente sorprendido por tal frivolidad, porque esta persona estaba rompiendo todo aquí como si estuviera en su propia casa. Bueno, no importa lo que piensen una vez más, la niña le preguntó si aceptaría las consecuencias, y el hombre estuvo de acuerdo, ya que se había estado preparando para algo como esto desde el principio. Cuanto más buscaban aquí, más guardias convergían para hacer frente a los intrusos. Pero ninguno de ellos estaba destinado a darles siquiera una pelea decente. El espía, al ver esta golpiza, incluso se preguntó cuál de ellos era realmente el ladrón. Muy pronto, el asistente informó que había encontrado a la doncella que acompañaba al caballero. El personaje principal escuchó esta conversación y, por lo tanto, preguntó sobre la noticia. El hombre confirmó que el caballero escolta ya había venido a buscarla.
Sin pensarlo mucho, también añadió que, al igual que sus sirvientes, ellos tenían momentos difíciles con su ama. Mientras aclaraban entre ellos este tema, uno de los niños cautivos de repente se dirigió a la niña. Simplemente señaló en silencio la habitación de al lado. En ese momento, se dio cuenta de que allí también podría haber otras personas atrapadas. De repente, uno de los trabajadores se levantó del suelo y se apresuró a atacar a la infractora, hasta que ésta, a su juicio, se distrajo. Pero el atacante no tenía idea de que ella sería tan rápida que instantáneamente lo contraatacaría. Incluso el niño capturado quedó impactado por esto, y aunque con un ligero susto, admitió que allí había una persona alada. Ahora se trataba de los Gens, una raza de dragones que luchaban con los dioses. Sus alas podían crear viento que cortaba mejor que el acero, y su fuerza física era mucho mayor que la de cualquier humano. Sin embargo, algunas personas no podían simplemente atraparlo y capturarlo, y por eso ella se mostró bastante escéptica al respecto, a diferencia de su pareja, que decidió comprobarlo. Desde la pared, sintió el poder mágico que fue bloqueado deliberadamente, y la pared en sí aparentemente también fue hecha con la ayuda de tecnologías similares. Un fuerte golpe con la espada, al parecer, no dio ningún resultado, y el hecho de que los propietarios de este lugar invirtieran tan bien en el negocio lo sorprendió incluso a él. Pero Roselita no perdió la oportunidad de burlarse del llamado maestro de la espada, y para demostrar su fuerza, tuvo que mostrar un poco más de sus habilidades. Una serie de golpes fuertes, muy pronto pudo atravesar el muro mágico. Una vez dentro, encontraron al mismo líder espiritual de Gens, la única ala entera, y era Pramanfores. La heroína principal no conocía todos estos títulos, y por lo tanto, simplemente estuvo de acuerdo en que probablemente eran muy importantes. Y era cierto, su existencia era crítica, especialmente para los miembros de su raza. Por lo general, los representantes de su especie podían regenerarse manteniendo sus recuerdos, pero esto solo era posible para alas enteras. Es un círculo vicioso que nunca terminará. Los recuerdos de vidas pasadas no siempre fueron útiles. Este ciclo de muertes, asesinatos y renacimientos, eterna insatisfacción con la vida, se repitió una y otra vez. Roselita fue muy interesante por qué se manifiesta de esta manera y qué está pasando entre Rhodia y Gens. En este punto, el hombre confirmó que parecía que realmente había perdido la memoria y por eso debería leer cuentos de hadas o algo así cuando regresara, si estaba interesada en las relaciones raciales. Después de todo, no había una sola persona en el imperio que no lo sabía. De repente, el prisionero finalmente dio señales de vida y les habló. Declaró que ni siquiera se puede soñar con saber a quién sirven, porque al final seguirán renaciendo, matando y devorando a todos, y atravesarán el infierno y suplicarán misericordia. El espía, en respuesta, declaró que no lo permitiría, y que si moría, se interrumpiría la continuación de la familia. Y aunque se destruyeron perfectamente, esta muerte podría darles un poco de tiempo. El representante de otra raza, por supuesto, reaccionó a estas palabras, pero no fue miedo, sino un golpe a su orgullo, por lo que comenzó a amenazarlos con que los dioses castigarían a la gente. En respuesta, Tomás preguntó burlonamente por qué uno de la raza, a la que llamaban enemigos de los dioses, hablaba ahora del castigo de Dios. Pero la prisionera no sucumbió a esta provocación y simplemente declaró que si contactaba al dragón, pronto pagaría por sus palabras. Y por eso, con ojos locos, empezó a pedir que los llevara a la victoria, y ahora se dirigió a la diosa de las plantas, la señora Elaya. Su apariencia comenzó a parecerse cada vez más a la de una fanática que creía que incluso los dioses tenían miedo y la cerraban. Pero cuando ella y el dragón se unieran, este mundo pertenecería al pueblo de Gens. El espía escuchó hablar de esta diosa por primera vez, pero aún así claramente le interesó. Pues bien, el llamado Ala Única empezó a creer cada vez más en la protección de la diosa y declaró que solo valía la pena intentar matarlos, mientras ella lo maldecía.
La propia diosa no podía entender de qué clase de tonto estaba hablando ahora y por qué debería unirse con ese pueblo para destruir a Rodia. Es solo que ella había escuchado algo similar antes. Durante su encarcelamiento, Júpiter fue contactado por otros dioses que pretendían tomar finalmente una decisión. Esto no podría durar mucho, porque el Haya tiene la intención de unirse en secreto con Jens. Solo la propia diosa no entendía cómo podía hacer esto, habiendo estado cerrada durante años. Al final, no les interesaba la verdad y ella estaba muy cansada de todo. Ahora empezó a temblar por todo esto, y también por el hecho de tener que escuchar esas cosas de alguien que no entendía nada. Después de todo, ella ya escuchaba las voces que le deseaban la muerte día y noche. No pudo soportarlo y decidió que esta era su oportunidad de descubrir las verdaderas razones. De todos modos, no pudo contenerse y declaró con desesperación que el Haya es la diosa de las plantas, que apenas sabe cómo cultivar hierba y no podrá destruir el mundo entero. Pero como respuesta, solo pidió no hacerlo reír, porque el líder del clan no dirá nada tan fácilmente. Después de todo, él mismo sentía un disgusto constante por el hecho de tener que rezarle a alguna diosa allí, aunque ahora quería agradecerle por salvarlo de dificultades innecesarias. Después de todo, ahora ella misma ha llegado a la muerte. La diosa no podía prever tal giro de los acontecimientos, y ahora se dio cuenta de lo débil que es el cuerpo humano. Pero el enemigo no fue estúpido y no mató a la niña, sino que la tomó prisionera y ordenó su liberación. Sin embargo, Thomas no fue tan misericordioso como para aceptar tales condiciones tan fácilmente. De un golpe fuerte, la mano que sostenía a la joven ya no pudo sostener nada. Con un grito prolongado, la heroína principal cayó al suelo y le dijeron que no se levantara hasta que todo terminara. En un momento, el siguiente golpe interrumpió la vida del enemigo del pueblo. Pero la reacción de Roselita no fue la que esperaba y comenzó a preguntarle bruscamente por qué lo hacía. Después de todo, todavía tenía algunas preguntas, pero ahora no había nadie a quien hacerlas. Le interesaba saber por qué el Haya, que prácticamente no tenía poderes, de repente pasó a ser considerada la diosa de la destrucción y por qué la eligieron a ella en particular. Thomas, por otro lado, se mostró escéptico al respecto y dijo que no es mejor para ellos saberlo todo y que no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Después de todo, la diosa Elaya nunca se uniría con alguien como ellos. Esta afirmación la sorprendió y por eso se dirigió a él con sus preguntas. El hombre declaró con calma que la diosa era uno de los 8 dioses responsables de Rodia y que no los traicionaría bajo ninguna circunstancia. De repente, le preguntó por su cuello si todo estaba en orden. Y en respuesta, con una leve sonrisa, la niña dijo que morir tan estúpidamente solo sucede, y ella es la heroína principal. Aunque en realidad resultó ser más fuerte de lo que parecía. Y no todo es tan sencillo con este cuerpo. Además, acabo de darme cuenta de que las marcas de mi cuello no se quitarán pronto, y no sé cómo explicar todo esto cuando regrese a casa. Y por lo tanto, sería mejor olvidarse por el momento de los difíciles problemas con Jens, porque sus familiares dan mucho más miedo. Thomas, en realidad, fue agradable ver su reacción, aunque no entendía por qué estaba enojada o se reía. En el mismo momento, el asistente informó que ya se habían ocupado de todo desde afuera, por lo que con el siguiente pedido lo enviaron aquí, porque aquí también había algo en lo que trabajar. Sepak aún no fue encontrado, pero fue necesario actuar con calma, porque dentro del objeto había un dispositivo que usaba tecnologías mágicas. La niña, al oír esto, se ofreció a romperle las piernas al hombre en su nombre. El hombre, al escuchar esto, apenas pudo contener la risa, por lo que incluso el asistente comenzó a preocuparse. La diosa, que no estaba acostumbrada a tal comportamiento, pensó varias veces en volver a golpearlo. Pero no será tan fácil reunirse con un traficante de esclavos capturado, por lo que tendrá que solicitar una solicitud. De repente, el espía informó que la doncella estaba acompañada por un caballero llamado Charles, y el carruaje enviado por Benjamin Derman ya la espera. Tan pronto como se reunió con la criada, ella inmediatamente comenzó a abrazarla. Luego de eso,
Comenzó a acusar a la señora de que ni siquiera sabía cómo estaban pasando, porque estaban separados, y no estaba claro si ella se escapó, y otras personas también la buscaban. Antes de subir al carruaje, la niña se despidió de Thomas y simplemente le recordó sus piernas. El deseo de romperlos era visible en los ojos, y el cuerpo mostró deseos de romperse ambas piernas. Tal petición no quedó sin reacción, y el hosco espía finalmente se permitió reír a carcajadas. Sin embargo, accedió a hacerlo, si tan solo ella dejara de hacerlo reír tanto. Tan pronto como estuvieron solos, el hombre preguntó inmediatamente por Sepak. Como no lo encontraron, se les ordenó continuar la búsqueda y también necesitaban atrapar a Pramam Forest para conocer sus planes. El asistente no podía creer lo que escuchó, y si ahora estaban hablando de la misma persona. Sin explicar nada, el hombre simplemente le entregó el extraño orbe bien envuelto, y cuando le preguntaron qué era, dijo que era su cabeza. Al final resultó que este era solo el primer paso y necesitaban atrapar a todos, uno por uno. Y solo entonces, en su imperio, finalmente podría llegar la paz y la tranquilidad tan esperadas. Tampoco podía sacarse de la cabeza a la chica, que ni siquiera sabía que podía ser. Antes, solo podía sonreír en silencio, pero hoy podrías verla desde un lado completamente diferente. Y por eso, ahora el esposo no podía esperar a su nuevo encuentro. Su gente, en ese momento, estaba muy confundida por el hecho de que su maestro comenzara a sonreír con tanta frecuencia. Sin embargo, muy pronto, se quitaron todas las máscaras y túnicas, y este hombre ordenó a todos los presentes que regresaran al palacio. Todos confirmaron la orden al unísono, sin siquiera pensar en decir nada más. Después de todo, sirvieron directamente al príncipe hereditario del Imperio Rondel, el continente de Rodia, Fuente Rendolan. Mientras tanto, en Leuta, a Júpiter, los habitantes acudieron con la acusación. Una de ellas era la diosa del vino Eona, y ella le preguntó directamente qué estaba haciendo todo el tiempo, y ni siquiera pudo tomar una decisión sobre el Haya hasta que ella se escapó. Después de todo, él sabía mejor que nadie cómo podría terminar todo esto para ellos. Bueno, el rey de los dioses decidió finalmente celebrar una reunión de los dioses, porque finalmente era necesario celebrar una reunión y discutir este tema. Inmediatamente después de llegar, primero preguntaron sobre el motivo de su reunión y si esta basura estaba relacionada con el Haya. El primero en expresar su opinión fue el dios del agua llamado Engi. Notó que podían atraparla, pues aunque escapara, apenas tenía tiempo de llegar muy lejos. La diosa de la tierra, llamada Seina, estuvo de acuerdo, porque ni siquiera los dioses podían liberarse de las restricciones de Rodia, y en el lugar de la basura encontraría el cuerpo y se escondería. Y solo uno de los presentes no compartió el ánimo general y pidió saber la medida. Después de todo, su nombre era Elaya. Tenía un nombre, pero por alguna razón, aquellos que nacieron tan nobles y puros se volvieron tan terribles cuando se trataba de ella. Parece que estaban tan asustados que simplemente rechazaron su propia esencia divina. Tanto temían la caída de Leuta, y fue dicha por una diosa de la justicia llamada Titia. Pero los dioses no apoyaron sus palabras, y Eona supuso que Titia, la única deidad en estas tierras, permanecía del lado de esa basura. En cualquier caso, siempre era necesario recordar que ya habían violado las santas leyes de Leuta. Esto sucedió en el momento en que decidieron sellar al dragón. El precio resultó ser mucho más alto de lo que todos pensaban desde el principio. En Rodia ya no se escuchaban las voces de los dioses, e incluso los oráculos no llegaban como hubieran querido. El número de creyentes disminuía constantemente, y la propia Titia debió sentir como todos se debilitaban. El dios del rayo llamado Pulgor fue el siguiente en expresar una opinión. También declaró que debían destruir al culpable hasta agotar todas sus fuerzas. Era necesario devolver todo a su círculo. La diosa, por otro lado, preguntó por qué estaba aquí Elaya, quien no les había hecho nada. Pero todos estaban convencidos de lo contrario, porque los rumores sobre su conspiración con Hens dieron la vuelta al mundo,
y algunos incluso dijeron que iba a revivir al dragón. Su disputa fue detenida por el rey de los dioses, declarando que la diosa permanecería donde está. No importaba lo que quisieran allí, pero Leuta, y sin ella, ahora estaba cortada. Ahora no podían descubrir por qué el árbol del mundo comenzó a secarse. Por esta razón, no tenía sentido culparla de todo, y era mejor dejarla seguir su propio camino. Los otros dioses eran más escépticos al respecto, ya que no podían predecir qué pasaría si ella ya hubiera escapado al mundo de los humanos. Pero ella seguía siendo una diosa de las plantas, y tal vez el árbol del mundo se marchitaría sin su poder. Y por lo tanto, tal vez sería mejor atraparla y traerla de regreso para descubrir la verdad. Pulgor finalmente señaló que no podía simplemente quedarse sentado y que si no hacía nada, Leuta perdería las fuerzas que le quedaban. Al no haber acuerdo entre ellos, declaró que lo haría todo personalmente. Solo era necesario obtener el permiso de Júpiter, si realmente se preocupaba por sus tierras. Ahora el rey solo quería pedirle perdón, ya que no podía contener su autodestrucción. Y entonces, no había otra opción que dejar que los dioses investigaran todo personalmente. Mientras tanto, en el mundo humano, la mascota calmó a su ama, quien tenía miedo de la tormenta. En ese momento, Hloya se dio cuenta de su conversación con él y se sorprendió, aunque no vio a nadie excepto a su amante. Habiéndose calmado un poco, Roselita notó que no todo salió exactamente como esperaba. Aunque sabía que estas personas no eran así, la niña esperó castigos corporales o aislamiento durante mucho tiempo, pero en cambio sentía emoción y un gran ardor. Debido a esto, incluso los sirvientes dejaron sus trabajos y fueron con ella. La respuesta a esta reacción fue trivialmente simple. Todos simplemente la querían mucho. Después de todo, ella es el orgullo de la familia Derman. No había nadie en este lugar que no estuviera en deuda con ella. Lo mismo se aplicaba a los nobles, porque incluso las personas más crueles se calmaban cuando estaban frente a ella. Todo esto era muy extraño. La heroína principal no podía creer que una chica tan perfecta pudiera tomar esa decisión. Y ahora solo necesitaba descubrir cómo terminó Roselita en lo más bajo. Aunque era muy interesante, simplemente no había nadie a quien preguntarle al respecto. Y así, durante un tiempo, fue posible olvidarlo. Pero ahora era difícil pensar en una manera de descubrirlo todo. Y sin embargo, en Leuta nunca habría recibido tanto amor, y aunque estuviera dirigido al verdadero dueño de este cuerpo, no importaba. A ella realmente le gustaría recibir al menos una parte de este apego. Y por eso, ahora solo le quedaba vivir esta vida con gratitud por el amor que Roselita le brindó. Mientras la niña pensaba en esto, ella misma no se dio cuenta de lo profundamente que se quedó dormida. Bueno, Hloya estaba segura de que no tenía motivos para preocuparse, porque cualquiera amaría a una persona tan dulce. Al día siguiente, la verdad que todos escondieron tan bien fue revelado en un instante, porque la heroína principal escuchó como si hubiera recibido un regalo. Hloya no se rindió hasta el final, e incluso cuando tuvo que esconder la caja detrás de ella, siguió asegurando que no entendía de qué se trataba. Sin embargo, ella ya sabía todo esto y, por lo tanto, ya no tenía sentido ocultarlo. Mientras la señora abría la caja, las criadas, preocupadas de que pudiera ser del enemigo, comenzaron a asegurar que lo más probable era que se hubieran equivocado de dirección, solo que no era en absoluto lo que esperaba ver. También había una nota dirigida a Roselita, de parte de Philip, quien había esperado desde el principio que ella ya hubiera recibido su preciado regalo. Al presentarla así, no pudo deshacerse de la idea obsesiva de regalárselo, porque realmente quería que ella lo usara. También le gustaría conocerla personalmente para verlo en ella, pero lamentablemente las circunstancias no le permitieron venir. Sin embargo, ella todavía no ha respondido a su carta de anteayer. La diosa no podía creer que tal carta estuviera realmente dirigida a ella. Y por tanto, llegó el momento de preguntarle a la criada quién era ese Philip y qué tenía con él. Al final, resultó que era un artista apoyado por la familia Derman. Tenía mucho talento en su trabajo, especialmente en la pintura al óleo, e incluso Roselita apreciaba mucho sus pinturas.
Así se conocieron y a raíz de ello empezaron a salir. Así fue hasta que sucedió algo terrible. Su retrato desnudo se exhibió justo en el medio de la plaza principal y estaba firmado para su amada niña. Era una foto del mismo Philip. Sin embargo, la heroína principal se preguntó por qué y decidió que era ella quien estaba dibujada, porque nadie creería simplemente que era ella la que aparecía en esa imagen. Era cierto, y al principio nadie pensó en ello hasta que la propia Roselita lo admitió. Ahora se enfrentaba a la pregunta de por qué se hizo esto, por qué era necesario pisotear el orgullo de Roselita. Si fuera por dinero, habría chantajeado al marqués, y si quisiera divorciarse, podría haber elegido un camino más humano. Pero no tenía sentido preocuparse por eso ahora, porque ya no importaba, y por lo tanto, ahora solo le interesaba el paradero de esa persona. Su padre no podía dejarlo impune, por eso le interesaba en qué prisión se encontraba él, quién se atrevió a enviarle una carta tan repugnante, junto con ropa interior vulgar. Pero resultó que ahora no estaba en prisión. El marqués no pudo arrestarlo, debido a que el niño simplemente desapareció ese mismo día, y su padre lo buscó desesperadamente, aunque todo fue en vano. De repente, un pensamiento vino a la cabeza de la niña, y preguntó directamente si su padre sabía que Philip le enviaba cartas. Realmente no sabía nada, porque cuando le llegó la primera carta, Roselita le pidió a la criada que la escondiera, y todas las cartas posteriores de todos. Tan pronto como el marqués escuchó esta noticia, se enfureció y preguntó a los sirvientes cómo se atrevían a ocultárselo. Después de todo, deberían haberle informado sobre esto en primer lugar. La hija salió en su defensa, diciendo que era su orden, así que no deberías enojarte con ellos. La niña también se sintió avergonzada por las acciones del anterior dueño del cuerpo, pero si se lo ocultó incluso a su padre, entonces debe haber razones para ello. Lo más probable es que la niña simplemente no quisiera molestar a sus seres queridos. La diosa podía entenderla, pero para la familia ella no era un lugar vacío, por lo que tenían derecho a saberlo todo. Pero en cualquier caso, podría sufrir pequeños insultos. Sin embargo, el padre no lo creía así. Ella no esperaba en absoluto tal reacción de su parte. De repente, el hombre dijo que ya se enteró de lo sucedido en Chelisa, así que no se puede preocupar por eso. A partir de ahora, nadie se atreverá a decir una sola mala palabra en su dirección, y ya sea una persona de cualquier familia, incluso de la familia real, el padre inmediatamente lo pondrá en su lugar. Sus palabras finalmente llegaron hasta ella, y su hija acordó no tolerar más a quienes se burlaran de ella. Al final, Roselita sufrió en silencio hasta ahora, pero ha llegado el momento de afrontar todos estos problemas. Muy pronto, recibió una oferta inesperada de su hermano mayor. Expresó su deseo de ayudar con el establecimiento de la ubicación actual de Philip y puede ayudar con esto. Y ante la obvia pregunta de quién es él, Benjamín dijo que ella misma recordaba que él era su prometido, incluso antes de perder la memoria. La niña apenas creía que realmente tuviera un prometido. Después de todo, él es un personaje indispensable en cualquier obra romántica. Fue un héroe que luchó contra un ladrón para reclamar la mano y el corazón de la heroína principal, y tuvo que salvar a su amada cuando ella estaba en peligro. Habiendo soñado con un hombre ideal, la niña no podía esperar a su encuentro. El hermano no supo interpretar correctamente su reacción y se disculpó, diciendo que ella estaba similar y avergonzada de enterarse de todo tan de repente, porque no hace mucho se enteró de los detalles del romance con su antiguo amante. Pero todo eso ya no la molestaba y solo quería saber si su amante montaba un caballo blanco. Después de todo, los príncipes siempre se han movido sobre caballos blancos, confiesan su amor por la heroína principal y por lo tanto, su prometido también debería ser un caballero. Y por eso ahora estaba interesada en escuchar directamente quién era su prometido. Y por su cabeza ya pasaban las opciones, si sería un poeta pobre o algún duque, o tal vez incluso un príncipe de un país vecino. Sin embargo, resultó ser el príncipe heredero de su imperio. Entendió que la noticia sobre su retrato
ya se había extendido por todo el imperio, por lo que su prometido ya debía saberlo. Pero en cualquier caso, ahora hay que hablar menos de ello, así que probablemente no todo irá tan mal. El príncipe heredero definitivamente no será tan cabrón como Philippe, e incluso en el peor de los casos, se podría haber elegido a otra persona. Al pensar en el significado de la palabra amor, la diosa se dio cuenta de que no sabía si algún día sería capaz de sentir el mismo amor apasionado. ¿Podrá pasar malos momentos junto a su amada, creyendo en él sin dejar rastro? Y conseguir una resolución como las de las protagonistas, que siempre esperaban un final feliz, sin importar las circunstancias. Benjamín, al ver esta reacción, asumió que la hermana estaba preocupada por el próximo compromiso. Sin embargo, ella lo negó. Al fin y al cabo, aún no ha visto a su futuro novio, ya que perdió la memoria, por lo que resulta muy interesante. Pero resultó que en un mes habrá un banquete dedicado al 40 aniversario del reinado de Su Majestad, y allí podrán reunirse. Sin embargo, en esta ocasión hubo algo que no le dio paz. Roselita se dio cuenta de lo que quería decir y lo superó, asegurándole que no había que preocuparse por el escándalo con su cuadro. Después de todo, cuanto más intenta alguien ocultarlo, más se discute y, por lo tanto, es mejor parecer lo más seguro posible ante todos. Por eso la niña ya no iba a esconderse. El niño estaba sinceramente complacido con este estado de ánimo, por lo que estuvo de acuerdo, y también admitió que trató de esconderla en el armario, esperando que las conversaciones se calmaran con el tiempo, pero ahora entendió que solo estaba peor, y por eso le gustaría agradecerle por ello. Pero ahora solo tenía que volver a aprender toda la etiqueta en un mes. La posibilidad de aprender no le agradaba en absoluto, pero su hermano estaba seguro de que rápidamente dominaría todo si ya lo sabía. Y además, el niño recordó que antes su hermana le había pedido a la criada que le trajera un libro, pero no entendía muy bien por qué. Después de todo, era solo un cuento de hadas para niños. Evitando continuar la conversación, la protagonista aseguró que una persona la recomendó para conocerla. Pero en cualquier caso, ahora le gustaría leer y por eso espera que la dejen en paz. En la primera página había una historia sobre un dragón negro. Afirmó que desde la creación del mundo ha habido dioses, humanos y dragones. Entre los dioses y los hombres existía una buena relación, que solo puede ser entre padres e hijos. Sin embargo, el malvado dragón estaba celoso de su fuerte conexión y, debido a esto, separó el alma del cuerpo, como resultado de lo cual aparecieron criaturas similares a ellos. La gente la llamaba gens y comenzaron a atacar a la gente a su antojo, quitándoles sus pertenencias y robándoles la comida. Después de eso, la gente rezaba a los dioses pidiendo su protección. Bueno, los dioses escucharon las oraciones y, por lo tanto, descendieron del cielo a Rodia con una declaración de guerra y ganaron la batalla, sellaron al dragón bajo el árbol del mundo. Entonces el conflicto se resolvió y llegó el fin. Después de todo, no había una sola historia sobre el Haya, pero el hermano recordó el espíritu maligno que había bajo este nombre. Pero la hermana inmediatamente comenzó a corregirla, afirmando que nunca había hecho nada malo y que todas sus estúpidas acciones eran mentiras. Sin embargo, Benjamín explicó que hay muchas razones para llamarla espíritu maligno. La niña ya sabía que Jens servía a Elijah, pero todos también sabían que ella perseguía el objetivo de revivir al antiguo dragón. Toda esta información, Jens le contó una vez a uno de los primeros sumos sacerdotes antes de su muerte. Además, el árbol del mundo ahora estaba enfermo precisamente por culpa de Elijah, la diosa de las plantas. En respuesta a esto, el más joven afirmó que todo esto no podía ser cierto y que no tenía motivos para pensarlo. Después de todo, la diosa que nació en Leuta no podía destruir a Rodia. De repente, Benjamín notó que si su hermana decía eso, entonces debía ser verdad, pero estaba equivocado. La niña no tomó su palabra y pidió no fingir, porque sabía que todas las personas pensaban exactamente igual que él. Pero el hermano no estuvo de acuerdo y siguió asegurando que sus palabras sonaban muy ciertas. No recordaba lo que pensaban en la infancia, pero ahora ella definitivamente tenía razón.
También sugirió que Roselita ya estaba cansada de estar sentada en un lugar todo el tiempo, por lo que sería posible dar un paseo, y en el camino podría encontrar información que le sería útil. Y cuando se le preguntó a dónde irían, el hermano señaló en voz baja la Academia Solán,